Nunca imaginé que una simple puerta abierta cambiaría todo para siempre. Hola, me llamo Alba, tengo 24 años y vivo en un pequeño pueblo cerca de Segovia. Desde hace 3 años, comparto la casa con mi madre y su nuevo marido, Carlos. Nunca pensé que miraría a Carlos de otra manera que no fuera como el hombre que firmaba los papeles, el padrastro oficial. Pero esa noche, en un descuido, todo cambió. Era una tarde tranquila y aburrida, de esas en que no pasa nada y uno solo quiere desconectar. Había terminado de ducharme y, por mi torpeza, dejé la puerta del baño entreabierta. Carlos llamó a la puerta, pero entró antes de que pudiera responder. Allí estaba yo, con solo una toalla que apenas me cubría, con el pelo húmedo goteando sobre mi piel. Sentí que el tiempo se detenía. Me giré despacio, casi con intención, y nuestros ojos se cruzaron. De inmediato apartó la mirada y murmuró algo parecido a una disculpa, pero no se marchó. Fue como si algo invisible lo retuviera en ese instante. Sentí una conexión invisible, frágil pero real, que se tensó entre nosotros. Finalmente salió, pero desde ese momento, nada en la casa volvió a ser igual. Mi madre tuvo que viajar por trabajo durante 3 días, y en la primera noche sola con Carlos, cuando bajé a la cocina a beber agua, él ya estaba allí. Sentado en la penumbra, con una taza de té, parecía perdido en sus pensamientos y me dijo que no podía dormir. No, respondí, sentándome frente a él, sin necesidad de palabras, solo con miradas que decían mucho más que frases. Me levanté antes que él, sin decir nada, y volví a mi habitación con el corazón latiendo con fuerza. Cerré la puerta, pero no con llave. Era como si esperara que algo sucediera. Y justo entonces, escuché sus pasos acercándose. La oscuridad de mi habitación solo estaba rota por la luz tenue del pequeño flexo que iluminaba un rincón de la pared. Me tumbé en la cama, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que me invadía. Entonces, como si fuera parte de un sueño que no quería que terminara, escuché el crujido de la puerta al abrirse lentamente. Su silueta apareció en el umbral, vacilante, como si esperara una reacción, una orden para marcharse. Pero no dije nada. Carlos entró con cautela y se sentó al borde de mi cama. Su voz era apenas un susurro, como si temiera romper el hechizo de la noche. No debería haber venido, dijo. Me giré hacia él y respondí con la misma suavidad, pero tampoco dijiste que no vinieras. No sabía qué esperaba, ni siquiera yo misma sabía qué quería. Solo estaba segura de que no quería que se fuera. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Él se tumbó a mi lado lentamente, rozándome apenas. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier palabra. La habitación estaba en penumbra, la luz del flexo pintaba sombras suaves en nuestras pieles. Podía sentir su respiración acelerada, igual que la mía. Me giré hacia él, nuestros rostros separados por solo unos centímetros. El aire entre nosotros vibraba con una energía inesperada. No supe qué decir, ni sentí ganas de hacerlo. En lugar de eso, me acerqué un poco más, y para mi sorpresa, él no se apartó. Al contrario, giró la cabeza y me miró fijamente, buscando una respuesta que parecía temer pedir en voz alta. «Sabes que nada será igual después de esto, ¿verdad?», murmuró. Tragué saliva, sintiendo como mi cuerpo respondía a cada palabra. «Lo sé. Lo he sabido desde hace tiempo», respondí con sinceridad. Él mantuvo la mirada, y la tensión creció, envolviéndonos en un mundo aparte, donde solo existíamos nosotros dos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese instante comprendí que algo profundo, algo prohibido, comenzaba a despertar entre nosotros. Una mezcla de miedo, deseo y una verdad que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Pero estaba allí, palpable, innegable. Y yo no sabía si podía o quería detenerlo. Aquella noche me costaba entender qué estaba pasando dentro de mí, pero también sentía que algo ya no podía negarse. Carlos permanecía a mi lado, su respiración se mezclaba con la mía, y el silencio era tan intenso que parecía gritar más que cualquier conversación. Finalmente, rompí la quietud con una pregunta susurrada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú? Él me miró con una media sonrisa, triste y cómplice a la vez, y contestó, porque llevo mucho tiempo luchando con esto,
con lo que siento por ti. Cada vez que te veo, siento que el mundo se tambalea, pero tenía miedo de cruzar esa línea. Su voz temblaba, y yo sentí que mi corazón se aceleraba aún más. Las horas pasaron y nos quedamos ahí, entre miradas y palabras contenidas, como dos desconocidos que de repente descubren un secreto que los une para siempre. No era solo deseo, era algo más profundo, una conexión que no había sentido nunca. Cuando el primer rayo de sol comenzó a filtrarse entre las cortinas, me di cuenta de que ya no podía volver atrás. Carlos se quedó dormido a mi lado, su mano descansando suavemente sobre la mía. Me quedé mirando su rostro tranquilo, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que esta aventura no sería fácil, que estábamos jugando con fuego, pero también sabía que no podía negar lo que sentía. Y lo más aterrador era que, en el fondo, no quería hacerlo. Esa mañana, mientras el sol iluminaba la habitación, me prometí a mí misma que tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había empezado, aunque todavía no sabía cómo ni cuándo. Solo una cosa era clara, nada volvería a ser igual en nuestra casa, y en mi corazón. El día avanzaba lentamente, y aunque el sol iluminaba el pueblo de Santa María del Arroyo, en mi interior reinaba una tormenta que no encontraba paz. Me levanté de la cama con el corazón aún latiendo con fuerza, mientras Carlos seguía dormido, ajeno a la batalla que libraba mi mente. Cerré la puerta suavemente al salir y me dirigí al baño, intentando ordenar mis pensamientos entre el vapor y el espejo empañado. Cuando bajé a la cocina, mamá había vuelto de su viaje. Su presencia era siempre un refugio, pero esa mañana noté algo diferente en su mirada, un destello de curiosidad o quizás sospecha que no supe descifrar. Cuando me vio, me lanzó una mirada rápida, entrecerrando ligeramente los ojos, como si intentara leer algo oculto en mi rostro. Rápidamente aparté la vista y fingí buscar una taza para no enfrentar esa intensidad. ¿Has dormido bien?, me preguntó con una sonrisa suave. Asentí con un sí, aunque mi voz sonaba más apagada de lo que quería. Mientras tanto, Carlos apareció en el umbral de la cocina, con una camiseta vieja y unos pantalones deportivos, despeinado pero con ese aire despreocupado que siempre tenía. Murmuró algo sobre no poder empezar el día sin café, y mamá le sonrió amablemente. Pero entonces, sus ojos se cruzaron con los míos, y sentí esa mirada penetrante que parecía desnudarme por dentro. Solo yo sabía lo que había sucedido la noche anterior, y esa mirada traía consigo una mezcla de promesas y secretos. Por un instante, el aire en la cocina se volvió denso, como si el tiempo se ralentizara. Mamá, sin perder la compostura, comenzó a contarme detalles de su viaje, de los paisajes que vio, de las personas con las que habló. Pero yo apenas escuchaba, consciente de la tensión invisible que se colaba en cada palabra. Esa mañana me di cuenta de que, aunque intentáramos seguir con la rutina, nada podría ocultar lo que había cambiado entre Carlos y yo. Y eso me aterraba tanto como me excitaba. La línea que habíamos cruzado era peligrosa, y ahora teníamos que aprender a vivir con ese secreto, sabiendo que cada mirada, cada gesto podía ser una chispa que encendiera todo de nuevo. La tarde se deslizó entre tareas domésticas y silencios incómodos. Mamá estaba ocupada en la cocina, preparando la cena como si nada hubiera pasado, pero yo sentía que cada movimiento suyo estaba cargado de una tensión invisible, un juego de apariencias que manteníamos todos sin atrevernos a romper. Carlos desapareció durante buena parte del día, no lo vi, ni escuché nada de él, pero sabía que estaba allí, en algún lugar de la casa, como una sombra presente que no se podía ignorar. El reloj avanzaba lento, y yo trataba de concentrarme en los estudios que había dejado olvidados en mi escritorio, pero mi mente volvía una y otra vez a esa noche, a sus dedos rozando mi piel, a su voz que me susurraba promesas en la oscuridad. La duda se instalaba en mi pecho, ¿estaba haciendo lo correcto? ¿O estaba jugando con fuego sin saber las consecuencias? Cuando finalmente mamá salió a hacer unas compras, sentí como el aire cambió en la casa. Fue entonces cuando escuché sus pasos en el pasillo, suaves, decididos. Carlos entró en mi habitación y cerró la puerta tras de sí, como si fuera la señal de que el mundo exterior dejaba de existir para nosotros. No hizo falta hablar. Nos miramos, y todo lo que sentíamos, todo lo que temíamos, estaba en esa mirada. Se acercó lentamente, sin prisa, con una mezcla de deseo y cuidado. Su aliento rozó mi piel mientras me susurraba, con una voz cargada de certeza,
¿Sabes que nada será igual a partir de ahora? Asentí sin apartar la vista, incapaz de pronunciar palabra. En ese instante, su mano encontró mi rostro, y el calor de su piel me hizo temblar. Estaba consciente de que cruzábamos una frontera invisible, pero no había vuelta atrás. El silencio se rompió con el latido acelerado de nuestros corazones y con la sensación de que aquello era solo el comienzo de algo mucho más intenso y peligroso de lo que jamás había imaginado. Todavía no puedo creer que todo haya llegado a este punto, que esa simple noche haya desencadenado un torbellino que lo está cambiando todo. Me sorprende cómo, en un instante, la relación con Carlos dejó de ser solo la de un padrastro y una hija para convertirse en algo que nunca imaginé, algo prohibido y al mismo tiempo irresistible. A veces intento pensar en cómo podríamos haber evitado esto, cómo habría sido si él hubiera respetado esa línea invisible o si yo hubiese cerrado la puerta a tiempo, pero sé que esas preguntas no tienen respuesta. Lo que más me asusta es que no veo una forma fácil de resolverlo. Esta tensión entre nosotros no se va a desvanecer con un simple silencio o con evitar mirarnos. La casa se ha convertido en un escenario donde cada gesto, cada palabra, cada mirada tiene un doble sentido que solo nosotros entendemos. Y aunque a veces siento culpa, también hay una extraña emoción que me hace temblar, un deseo que se ha vuelto imposible de ignorar. Recuerdo aquella noche en la cocina, cuando él estaba sentado en la oscuridad, con esa taza de té que parecía un ritual para calmar sus nervios, y como el simple hecho de estar tan cerca me hacía sentir viva, aunque también vulnerable. Me pregunto si él siente lo mismo, o si es solo yo la que está atrapada en esta red invisible que hemos tejido sin querer. Sé que nuestra historia es un secreto que no podemos compartir, algo que podría destruir nuestra familia si alguien lo descubriera. Pero también sé que no podemos fingir que nada ha pasado. La verdad es que, en el fondo, ambos estamos asustados, pero también deseando que esta conexión clandestina no termine nunca. Y mientras escribo esto en mi mente, me doy cuenta de que la única certeza es que nada volverá a ser como antes, y que ese miedo y esa pasión nos tienen prisioneros en un juego peligroso del que no sé si podremos salir indemnes. Justo cuando creía que ya lo había entendido todo, la historia dio un giro que nadie esperaba. Aquella noche, mientras yo y Carlos nos encontrábamos en el umbral de algo nuevo y prohibido, escuchamos un ruido extraño proveniente del salón. Pensé que era mamá, pero no. Fue mucho más inesperado. En un giro del destino, al bajar las escaleras en busca de agua, me encontré con Elena, la hermana menor de Carlos, que había llegado sin avisar. Nunca había oído hablar de ella antes, y menos aún que viviera tan cerca. Su presencia rompió la frágil burbuja en la que estábamos atrapados. Su mirada, llena de sorpresa y algo más, recorrió la casa con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Carlos estaba tan sorprendido como yo. Elena parecía conocer secretos que ni siquiera yo sospechaba, y su llegada cambió por completo la atmósfera de nuestra relación. De repente, todo lo que habíamos intentado mantener en secreto estaba en peligro de ser descubierto. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies mientras ella nos miraba con ojos que parecían leer más de lo que decíamos. La tensión creció cuando Elena comenzó a hacer preguntas sutiles, dejando entrever que sabía más de lo que aparentaba. Su presencia inesperada nos obligó a enfrentarnos a una realidad que hasta ese momento habíamos evitado. ¿Qué hacía ella allí? ¿Sabía algo de lo que estaba pasando? Podría ser la clave para resolver o empeorar todo. La noche se volvió aún más complicada, y la llegada de Elena fue un golpe que nadie vio venir. Ahora nuestro secreto estaba en peligro, y yo me preguntaba cómo podría salir de esta sin destruir todo a mi alrededor. La calma que creía tener se desvaneció, y el futuro, antes incierto, se volvió una amenaza palpable y cercana. Elena no se parecía en nada a lo que había imaginado. Tenía esa mezcla de dulzura y determinación que la hacía imposible de ignorar. Vestía una blusa blanca ligeramente abierta en el cuello, que dejaba entrever una cadena fina de plata, y unos vaqueros ajustados que resaltaban su figura esbelta. Su cabello castaño caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y expresivos, parecían esconder un océano de secretos. Al principio, intentó mostrarse casual, como si su visita fuera una simple sorpresa para Carlos y mamá. Pero pronto se evidenció que había venido con un propósito. Sus preguntas eran incisivas, pero siempre con una sonrisa que parecía ocultar algo más. Cuando me miró a mí,
Noté que su expresión se tornó un poco más fría, casi evaluadora. Como si quisiera descubrir qué papel jugaba yo en todo aquel enredo. Carlos, por su parte, parecía incómodo, nervioso, y trataba de desviar la conversación con bromas forzadas y miradas furtivas. Pero Elena no se dejaba engañar. Nos estaba poniendo contra las cuerdas sin que nos diéramos cuenta. La tensión en la casa se volvió insoportable, y yo sentí como el aire se volvía más denso, casi irrespirable. En un momento, Elena se acercó a mí, con esa mirada penetrante, y me susurró al oído con una voz baja y firme: «Sé lo que está pasando, Alba. No intentes ocultarlo». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Cómo podía saberlo? ¿Quién más estaba involucrado en este secreto? Su presencia era como una tormenta que amenazaba con destrozar todo lo que habíamos construido. A partir de ese instante, supe que nada volvería a ser igual. Elena no era solo una hermana inesperada, era la llave que podría abrir todas las puertas que habíamos intentado mantener cerradas. Y mientras ella se mantenía cerca, con esa mezcla de amenaza y protección, sentí que estábamos en el centro de una batalla que apenas comenzaba, una batalla donde perderlo todo era una posibilidad muy real. La tensión que se había ido acumulando en la casa llegó a su punto máximo aquella noche. Todo parecía girar en torno a Elena y su inesperada aparición, que desató una tormenta invisible pero implacable. Cada palabra que pronunciaba, cada gesto calculado, parecía un golpe directo a la frágil paz que habíamos intentado mantener. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, cargado de una electricidad palpable que hacía que mi piel se erizara. Carlos y yo nos encontrábamos atrapados en un juego silencioso, donde cualquier movimiento en falso podía desencadenar un desastre. La presencia de Elena llenaba cada rincón de la casa, como una sombra que no podíamos ignorar ni evitar. Sus ojos parecían perforar nuestra alma, descubriendo verdades que ni siquiera queríamos enfrentar. Aquella noche, mientras la luna bañaba la habitación con una luz plateada, sentí que el mundo se estrechaba alrededor de nosotros. El silencio era ensordecedor, y cada respiración se convertía en un susurro cargado de significado. En ese momento, comprendí que lo que había empezado como un simple error, una puerta abierta por descuido, se había convertido en algo mucho más grande, más peligroso. Elena no solo sabía nuestro secreto, parecía tener un poder sobre él, como si controlara un hilo invisible que nos mantenía atados a un destino incierto. La casa, que hasta entonces había sido un refugio, ahora parecía una jaula de cristal donde cada mirada y cada palabra eran escrutadas y juzgadas. Y en medio de todo eso, Carlos me tomó la mano con una firmeza que me hizo sentir segura, como si ese simple contacto fuera la única verdad en un mundo que se desmoronaba. Pero sabía que esa seguridad era frágil, y que la tormenta apenas estaba comenzando, que el desenlace podría ser devastador. El peso del secreto, la amenaza de la verdad, y la intensidad de nuestros sentimientos nos tenían atrapados en un torbellino imposible de detener. La noche se volvió un escenario donde cada sombra parecía susurrar secretos prohibidos, y el aire estaba cargado de una tensión tan densa que casi podía tocarla. Carlos y yo estábamos juntos, pero al mismo tiempo éramos prisioneros de un juego peligroso que nos consumía lentamente. La casa, con sus paredes blancas y su silencio habitual, ahora parecía un laberinto del que no podíamos escapar. Sentí como su mano se apretaba sobre la mía con una mezcla de urgencia y ternura, un último refugio antes del inevitable choque con la realidad. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra, y en esa mirada había tanto miedo como deseo, una mezcla explosiva que amenazaba con destruirnos o unirnos para siempre. De repente, escuchamos pasos en el pasillo, lentos y firmes. La puerta se abrió con un chirrido que rompió el hechizo de aquel momento, y allí estaba ella, mamá, con una expresión difícil de interpretar, entre la preocupación y la sospecha. Su presencia fue como un relámpago que iluminó todo, dejando al descubierto lo que habíamos intentado ocultar. Carlos se levantó rápidamente, soltando mi mano, y yo sentí que el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Mamá nos miró fijamente, y por un instante, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo, sabía, sospechaba, y el equilibrio frágil que habíamos construido estaba a punto de romperse. En ese instante, supe que esta historia no terminaba aquí, que lo que habíamos vivido era solo el comienzo de una tormenta mucho más intensa.
Y mientras las sombras se alargaban en la habitación, una pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y urgente. ¿Cómo enfrentaríamos la verdad cuando ya no hubiera secretos que proteger? El futuro se presentaba incierto, lleno de promesas y amenazas, y yo estaba atrapada en medio de todo, deseando que el próximo capítulo de esta historia nos diera respuestas, o al menos, una oportunidad para seguir luchando.